un hombre que decía tener el coeficiente intelectual más alto jamás registrado, consiguió que decenas de mujeres, muchas de ellas profesionales exitosas, aceptaran ser marcadas en la piel con sus iniciales, sin anestesia, y durante años ellas mismas lo llamaron empoderamiento. Esto no es la historia de un asesino, es la historia de algo distinto y en algún sentido más difícil de detectar, cómo un narcisista construye un sistema completo para que nadie note que lo está manipulando. Hoy vamos a entender cómo. Se llama Keith Raniere. En 1998 fundó NX IVM, presentada como una empresa de desarrollo personal y coaching ejecutivo. Durante años operó como una compañía de autoayuda más, con seminarios y herramientas para el éxito profesional. Pero dentro de esa estructura, Raniere creó una sociedad secreta llamada DOS, una jerarquía de maestras y esclavas donde las mujeres eran reclutadas por otras mujeres, entregaban fotos íntimas y secretos personales como garantía de silencio, y terminaban siendo marcadas con sus iniciales. En 2019, un jurado federal lo declaró culpable de los 7 cargos en su contra, incluyendo crimen organizado y tráfico sexual. En 2020, fue sentenciado a 120 años de prisión. No vamos a detenernos en los detalles del abuso. Vamos a entender qué herramientas psicológicas usó para construir todo esto sin que, durante años, casi nadie se diera cuenta. Raniere nació en Brooklyn en 1960. Su padre trabajaba en publicidad, su madre enseñaba baile de salón. Cuando él tenía 16 años, su madre murió. Desde muy joven, Raniere construyó una narrativa sobre sí mismo que resulta clave para entender todo lo que vino después. Según sus propios relatos, no verificados de forma independiente, podía formar oraciones completas al año de edad, y a los 2 años ya sabía deletrear palabras complejas. Presta atención a ese detalle. Son relatos que él mismo contaba sobre sí mismo. Nadie más los confirmó. En 1982 se graduó del Instituto Politécnico Rensselaer, con un promedio de calificaciones bastante bajo para la narrativa de genio que construía, 2,26/4. Y en 1989, un test de inteligencia que se hace en casa, sin supervisión, lo llevó a aparecer brevemente en el libro Guinness de los récords, con el coeficiente intelectual más alto jamás registrado, 240 puntos. Guinness retiró esa categoría ese mismo año. Imagina construir toda tu identidad adulta sobre la idea de ser el ser humano más inteligente que ha existido, basado en un test que tú mismo administraste en tu propia casa. Eso no es solo inseguridad, es el primer indicio de un patrón que la psicología conoce muy bien y que vamos a nombrar en el siguiente bloque. La literatura psicológica y psiquiátrica que analizó el caso Raniere después del juicio coincide en algo. Mostraba rasgos consistentes con el trastorno narcisista de la personalidad: grandiosidad, sentido de merecimiento y falta de empatía. Vamos a explicar estos 3 conceptos en palabras simples, porque se repiten mucho y casi nunca se explican bien. Grandiosidad no es simplemente creerse superior, es una necesidad constante de que el mundo confirme una imagen de uno mismo como excepcional, casi sin límites, el genio más inteligente, el visionario que nadie más entiende. Sentido de merecimiento es la creencia de que las reglas normales, las que aplican para el resto de las personas, no te aplican a ti, porque tu valor es distinto. Y falta de empatía, en este contexto clínico, no significa no sentir nada, significa no registrar el sufrimiento del otro como algo que debería frenar tu propio comportamiento. Además de esos rasgos narcisistas, la misma literatura describe en su conducta patrones de tipo antisocial, la explotación sistemática de otras personas para beneficio propio, sostenida en el tiempo y de forma organizada. Aquí está el punto que hace este caso distinto al de un asesino impulsivo o desorganizado. Raniere no actuaba solo. Construyó una estructura completa, con roles, jerarquías y reglas, para que su narcisismo funcionara como un sistema. Y ese sistema es exactamente lo que vamos a analizar ahora. La pregunta que más se repite sobre este caso es: ¿cómo cayeron mujeres profesionales, inteligentes, exitosas? La respuesta no tiene que ver con la inteligencia de las víctimas, tiene que ver con una técnica psicológica bien documentada, que la investigación llama agotamiento del autocontrol. El psicólogo Edward Berkeley demostró que ejercer autocontrol de forma constante debilita nuestra capacidad de resistir mensajes persuasivos. En otras palabras, si agotas la fuerza de voluntad de alguien, esa persona queda más vulnerable a aceptar ideas que en otro momento hubiera rechazado. Dentro de DOS, las mujeres eran sometidas a dietas extremas de alrededor de 500 calorías diarias, privación de sueño, caminatas a las 3 de la madrugada en invierno y duchas de agua helada. Ninguno de estos elementos, por separado, suena como un plan maestro.
juntos son exactamente el tipo de desgaste que la psicología asocia con debilitar la capacidad de resistencia de una persona. A esto se suma otro mecanismo: pedirle a cada mujer que entregara fotos íntimas o cartas con secretos personales como garantía antes de subir de nivel dentro del grupo. En psicología de la persuasión, esto se conoce como generar compromiso y consistencia. Una vez que alguien invirtió algo valioso y comprometedor, le resulta psicológicamente más difícil admitir que se equivocó y salir. Es más fácil seguir avanzando que aceptar la pérdida. Y todo esto se envolvía en un lenguaje de crecimiento personal y empoderamiento femenino. Ese es, quizás, el mecanismo más efectivo de todos: reformular cada nivel de control como si fuera un logro personal de la víctima, no una imposición del líder. El 19 de junio de 2019, después de 6 semanas de juicio, un jurado federal deliberó menos de 5 horas antes de declarar a Raniere culpable de los 7 cargos en su contra: crimen organizado, conspiración de crimen organizado, tráfico sexual conspirado, conspiración de trabajo forzado y conspiración de fraude electrónico. El 27 de octubre de 2020 fue sentenciado a 120 años de prisión y una multa de $1.750.000. En la audiencia, 15 víctimas dieron su testimonio de impacto, incluida una mujer identificada como Camila, explotada sexualmente por Raniere desde los 15 años. La psicología forense actual no analiza este caso como el de un manipulador que actuó solo. Lo analiza como un ejemplo de cómo un liderazgo narcisista se sostiene gracias a una estructura, lugartenientes que le daban credibilidad y organización, y un sistema de recompensas sociales que reforzaba constantemente su grandiosidad. Esa es, quizás, la lección más incómoda de todo el caso. El narcisismo, por sí solo, no construye un imperio de control durante casi 20 años. Necesita personas alrededor dispuestas a validarlo una y otra vez, y técnicas de persuasión que no dependen de la fuerza física, sino del agotamiento psicológico gradual. Entonces, ¿cómo cayeron mujeres profesionales e inteligentes? La misma pregunta, respondida de otra forma. No cayeron por falta de inteligencia, cayeron por un proceso diseñado, paso a paso, para que la resistencia se fuera desgastando antes de que ellas mismas notaran que ya no podían decir que no. Al principio te preguntaba, ¿cómo un hombre logró que mujeres profesionales aceptaran ser marcadas con sus iniciales y lo llamaran empoderamiento? Ahora ya tenés una respuesta más completa. No fue magia, ni una debilidad personal de las víctimas. Fue la combinación de un narcisismo severo que necesitaba validación constante, un sistema de agotamiento psicológico bien documentado por la ciencia del comportamiento y un lenguaje que disfrazaba cada nivel de control como si fuera un logro propio. Este caso nos deja algo más grande que la historia de un solo hombre. Nos muestra que la manipulación más efectiva casi nunca se ve como manipulación mientras está pasando. Se ve como crecimiento personal, como pertenencia, como una oportunidad que no vas a encontrar en ningún otro lado. Entender esto no es buscar excusas para lo que hizo Raniere. Es la única forma real de reconocer estos patrones antes de quedar atrapado en uno. ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que a las personas más inteligentes y exitosas muchas veces les cuesta más reconocer cuándo están siendo manipuladas? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Nos vemos el próximo viernes, mismo canal nuevamente.